Buenas tardes, licenciado Molina. Mi nombre es Angélica Roldán y voy a hacer una breve exposición sobre operaciones bursátiles. El instrumento o título valor que yo escogí para hacer esta exposición es la colocación de eurobonos en el mercado internacional por el Estado de Guatemala. Como antecedente, iniciaré definiendo qué es un eurobono. Los eurobonos son títulos de deuda pública de nivel internacional que son emitidos en una divisa distinta a la del país en que se negocian. No están sujetos a una jurisdicción de ningún país en concreto, son títulos de renta fija y los intereses son netos porque están libres de impuestos y de retención fiscal. Los eurobonos tienen relación con emisiones fuera de las fronteras del país de origen, porque no implica que el bono se haya, eso también no implica que el bono se haya emitido en Europa o que estén denominados en euros. Estas emisiones o negociaciones se denominan eurobonos porque antes se negociaban en los mercados europeos, principalmente en la bolsa de Luxemburgo, y por eso es que le quedó la característica de euro. Pero eso no tiene nada que ver con la divisa con la que actualmente se cotiza. En la actualidad prácticamente se negocian a nivel mundial los eurobonos y el mercado más importante es a nivel internacional es el de los Estados Unidos. Dentro de las características de los eurobonos tenemos que son títulos de renta fija, son instrumentos que pues se pueden comprar y vender fácilmente. Además son instrumentos muy flexibles porque ofrecen a los emisores la posibilidad de elegir el país de emisión en función del contexto regulatorio, de los tipos de intereses y de la profundidad del mercado de que se trate. En Guatemala, como antecedentes, tenemos que nosotros tenemos una ley que nos regula la emisión del presupuesto general de ingresos y egresos del país, que es la ley del presupuesto. Asimismo, la Constitución de la República, en su artículo 171, establece que el Congreso de la República es el facultado para poder aprobar, para poder modificar o improbar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. En la ley orgánica del presupuesto también se establece que el organismo ejecutivo es el responsable de presentar al Congreso de la República ese proyecto para que sea aprobado. De tal cuenta que, por ejemplo, el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021 para Guatemala es el que está aprobado a través del decreto 25-2018 y que fue modificado por los decretos 1213 y 20-2020 del Congreso de la República, derivado de que no fue aprobado el anteproyecto que le presentó el organismo ejecutivo para el ejercicio fiscal 2021, por lo que se tiene que continuar con el presupuesto aprobado en el decreto 25-2018 y las modificaciones que ya mencioné anteriormente. Ese presupuesto aprobado en ese decreto 25-2018 y las modificaciones asciende a una cantidad de 107.521.464 quetzales. El presidente de la República hizo una readecuación de ese presupuesto y de ese gasto y el cual quedó en la cantidad de 94.554 millones. Dentro de ese presupuesto está detallado los ingresos tributarios, cómo van a ser los egresos, la deuda pública, tanto nacional como internacional. En realidad ahí en ese acuerdo aprobado se establece la forma como el Estado va a financiar todos sus gastos, cómo va a obtener sus ingresos y cuáles van a ser sus egresos. También en este decreto 25-2018, en su artículo 66, le establecen que los bonos del Tesoro de la República de Guatemala para ese ejercicio fiscal vigente. Quiere decir que la emisión de los bonos tiene que estar reguladas en ley y aprobado por el Congreso de la República. En este caso, para financiar el presupuesto del año 2021, el Estado emitió bonos del Tesoro, que en este caso fueron eurobonos en el mercado internacional
y lo hizo de la forma siguiente. Hay un procedimiento establecido en el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto que lo establece el artículo 82, donde ahí indica cómo se hace la emisión, la negociación, la colocación y el pago de los títulos valores a nivel internacional. El primer paso que establece ese artículo es que los procesos de negociación y colocación de títulos de valores deben ser realizados conforme a la programación y procedimientos que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, así como el contrato del agente financiero. La contratación de los servicios y las entidades para la emisión y colocación de los títulos de los valores, y está establecido también que es el Ministerio de Finanzas Públicas el que debe hacer la programación y es el que debe definir los lineamientos para la elaboración de las bases de la contratación de los servicios y de las entidades nacionales e internacionales para la emisión, negociación y colocación y pago del servicio de la deuda titularizada. Y en este caso aquí debe de incluir también las calificadoras de riesgos. Y para el efecto, el Ministerio de Finanzas es el que debe dar su aprobación. En este caso, el agente financiero es el Banco de Guatemala y él es el que debe ejecutar todos los procesos de convocatoria, selección y contratación de las entidades o de los servicios que se requieren. El proceso de selección consiste en invitar a varios oferentes para que se presenten sus ofertas técnicas y económicas, sometiendo así las mismas a evaluación por parte de las comisiones nombradas para el efecto. Esas comisiones tienen que elaborar un informe y a través de ese informe ellas van a recomendar los servicios y las entidades de nivel internacional a las que se debe contratar. Y con base en esta evaluación y en este informe, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene que dar su aprobación, que es la autoridad que está facultada para ello. Luego de que ya está aprobado, se colocan los títulos valores en el mercado internacional y es el Ministerio de Finanzas Públicas el que recibirá las posturas de los inversionistas. Eso lo va a hacer de conformidad con las prácticas internacionales y va a poder adjudicar de la manera que más le convenga al Estado y según la situación del mercado financiero internacional. El agente financiero en este caso le va a brindar la información y la documentación y todo el respaldo de las operaciones que requiera el Ministerio de Finanzas Públicas, que se relacionen con los procesos de la emisión, de la negociación y la colocación, así como el pago de la deuda titularizada. El Ministerio de Finanzas Públicas va a ser el que establezca la comisión del servicio al agente financiero, de acuerdo a los costos de operación que se deriven de los procesos de la emisión, de la negociación y colocación y el pago de sus servicios y de los títulos valores, pero siempre atendiendo a las prácticas y estándares internacionales. El Banco de Guatemala, en su calidad de agente financiero, es el que debe emitir los certificados representativos de los bonos de valores, o se llama bonos soberanos de la República de Guatemala, ante siempre el requerimiento del Ministerio de Finanzas Públicas. A nivel mundial podemos decir que existen 3 calificadoras de riesgos que son las más importantes. Dentro de ellas está Moody's, la Standard Poor's y la Fitch Rating. Estas calificadoras de riesgos más importantes a nivel internacional son las responsables de emitir un criterio y una opinión de cómo está el país hacia el futuro para afrontar esas tasas de interés en los eurobonos que ella emita. Para el presente caso, para Guatemala, para la colocación de los eurobonos, la calificadora de riesgos que fue contratada por Guatemala fue la Standard Poor's. Esta agencia internacional calificadora de riesgos lo confirmó el 28 de abril del año 2021, que la calificación del riesgo para Guatemala estaba en BB y mantuvo una perspectiva estable. Esta calificación
Es un producto de que Guatemala tiene una deuda pública moderada relacionada con el Producto Interno Bruto, con sus políticas fiscales y monetarias que son prudentes y de un elevado nivel de liquidez externa. Esta calificación que emitió Standard & Poor's fue publicada el 5 de mayo del 2021 en un boletín que emitió el Ministerio de Finanzas Públicas. Hablaré ahorita en cuanto al tiempo, modo y lugar de cómo se colocaron estos eurobonos en el mercado internacional por parte de Guatemala. El tiempo fue más o menos de mayo a septiembre, porque finalizó el 30 de septiembre esta colocación de bonos, de eurobonos. El modo fueron títulos valores de bonos soberanos de la República de Guatemala. El lugar donde se llevó a cabo esta colocación fue en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Guatemala colocó en esta oportunidad su 11ª emisión de eurobonos en el mercado internacional, que denominamos bonos del tesoro. Concluyó el 30 de septiembre del 2021. Para esto el Ministerio de Finanzas colocó $1.000 millones de eurobonos, equivalente a 7.733 millones de quetzales de bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional llamado eurobonos. Este proceso lo hizo en 2 tramos. El primer tramo lo emitió por $500 mil millones cada uno. El segundo tramo fue igual. Los primeros 500 mil millones que colocó, los colocó a un plazo de 12 años y a una tasa de interés de cupón del 3.70% anual. Y los otros 500 mil millones los colocó para 20 años y a un cupón de 4.65% de una tasa de interés anual, que para el país se indica que es una de las más bajas en la historia. La operación se realizó a través del Bank of America. Este banco es uno de los más importantes bancos a nivel internacional en el mundo de la inversión. Este banco fue seleccionado por un proceso también competitivo. En él, se sentaron en este banco, pues, de América. Ahí fue donde se hicieron las negociaciones de los posibles inversores, se definieron las tasas de interés, el plazo y la cantidad a ofertar. En la adquisición de los eurobonos de Guatemala tuvo interés mucho a nivel internacional y participaron inversionistas de países europeos, Estados Unidos, Asia, América Latina e incluso del propio Guatemala que colocó eurobonos o compró. En cuanto al fundamento legal, para la emisión de los eurobonos, nosotros tenemos como fundamento legal, siempre va a ser en primer lugar la Constitución, porque ahí se establece que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, cómo debe ser aprobado. En segundo lugar, la Ley Orgánica del Presupuesto, que es el decreto 101-97 y sus modificaciones, que está en el decreto 13-2013 del Congreso de la República, porque allí se establece la forma cómo se debe presentar el anteproyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para los ejercicios fiscales que correspondan. Y luego también tenemos como otra ley importante, que es el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que está aprobado por medio del Acuerdo Gubernativo 540-2013. También tenemos la Ley de Mercados y Valores de Mercancía, que es el decreto 34-96, que es ahí donde nos define qué son los títulos valores. Tenemos al decreto 25-2018 y sus ampliaciones, que es el que rige actualmente el presupuesto de ingresos y egresos actual del ejercicio fiscal 2021 y que está aprobado por el organismo legislativo. Y tenemos también el Acuerdo Gubernativo 24-2021, que es el reglamento para la emisión, negociación, colocación y pago del servicio de bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal 2021.
En conclusión, yo podría decir que los eurobonos son esos títulos valores que emiten en este caso el Estado de Guatemala, pero fuera del país, para agenciarse de fondos y para financiar sus gastos o proyectos que tenga establecidos para el ejercicio fiscal 2021. Estos eurobonos son negociados en el mercado internacional, que esos mercados internacionales también son conocidos como mercados de capitales, porque ahí se obtienen fondos, un financiamiento, hay recursos a largo plazo y digamos las tasas de interés, en este caso Guatemala consigue una tasa de interés bastante baja, mucho menor que las que están en el mercado interno. La moneda en que se emiten a nivel casi que mundial es la moneda del dólar. Estos eurobonos pues vienen a apoyar, digamos, a Guatemala a salvar o a salvaguardar su presupuesto para poder salir en el ejercicio fiscal que corresponda. Aunque lo mejor yo considero es que el país no debe de adquirir tanta deuda, sino que más bien lo que debería de hacer es reducir sus gastos de funcionamiento, porque actualmente analizando cuánto es que tiene él asignado para sus gastos de funcionamiento, es bien alta la cantidad, porque según la readecuación que le hizo el presidente de la República actualmente y en la reducción que hizo del gasto de este presupuesto del ejercicio fiscal 2021, él lo redujo a 94.354 millones, pero el gasto de funcionamiento está en el 65.5% de esa cantidad de dinero, que son 61.000 millones, y la inversión apenas son 17.000 millones, y el pago de deuda pues externa es de 14.000 millones, o sea que yo creo que Guatemala lo que necesita, digamos, es reducir o readecuar los gastos de funcionamiento, porque es una estructura muy grande, y pienso que lo que más necesita Guatemala y sus guatemaltecos como tal es que se invierta haya inversión para que haya mejores condiciones de vida, de salud y educación. Solamente, licenciado, muchas gracias y feliz tarde.